La modernidad le quitó el alma al mundo, la desconectó del espíritu, dejó desprovisto de espíritu al humano y a todos los reinos. Esto ha sido la caída de las caídas. De aquí en más queda el resurgimiento y la ascensión, pues no hay ya fondo que tocar. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla, a este encuentro llamado La montaña rusa del águila para hablar de este importante suceso que es el ingreso de Plutón en Acuario. Simplemente, desde la humildad absoluta, pretendo en esta charla, en este encuentro, transmitirles un punto de vista. Van a escuchar muchos astrólogos hablar sobre esto. A mí me interesa traer esta arista, esta mirada, este complemento, y espero que les sea útil y que algo nos mueva. Así que gracias por estar acá. Empezamos con esta charla. Bueno, ¿por qué el águila, Mimi? ¿Por qué se te ocurrió este, este animal? Bueno, sinceramente acá fui con mi intuición absoluta. Esta charla está dentro de Carnival, a como he llamado yo estos encuentros de verano que les traigo y les propongo para, bueno, acompañarnos durante el calor y la intensidad energética de este 2024. Y dentro de esta especie de feria, de esta especie de parque de diversiones en donde vamos a estar tocando distintos espacios, me pareció la montaña rusa una buena analogía para poder hablar de este tránsito de Plutón en Acuario, porque desde mi sentir, este cambio se va a vivir con esa velocidad, con ese vértigo, con ese miedo y también con ese disfrute que tal vez aparece en esto de subirse a una montaña rusa y pasar por distintos estados, atravesando a velocidades muy grandes, distintas subidas y bajadas. Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué el águila? Bueno, sinceramente, como les decía hace un ratito, fue pura intuición. Estaba buscando un nombre para representar esta montaña rusa y me venía, perdón, constantemente el águila a la cabeza. Entonces yo dije, bueno, por algo será, me hace sentido. Voy a buscar, como buena escorpiana, le he aprendido a hacer caso a mi intuición y he ido buscando, conectando nuevamente con la simbología del águila. Y si bien es muy extensa y amplia y no vamos hoy a hablar de eso, simplemente quería traerles el por qué puede sernos útil em, referenciar a el águila, que es un animal muy importante, muy representado, con muchísima simbología, para comprender o para tomar algún atributo, para inspirarnos en atravesar este tránsito tan potente. Por empezar, como saben, también soy tarotista y quisiera traerles por un segundo el arcano del mundo, como les hablaba al principio de este video. em, Les decía que según mi sentir se nos ha sacado el alma, ¿no? Se le ha quitado, se le ha encendido el alma al mundo y a nosotros por consecuencia, y estamos viviendo y sufriendo o atravesando las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, me interesa traerles por un segundo el arcano del mundo, que es una representación del tetramorfos y que es una representación de la organización y del orden del mundo, justamente. Y acá aparece la cruz fija.
¿sí? La llamada cruz fija en astrología, que son estos, es que están formados por estos 4 signos, que son Tauro, Leo, Acuario y Escorpio, eh, cada uno representando una esfera del mundo. Es interesante que se retraten estos signos particularmente, porque como estamos hablando de una organización, de un orden, estamos hablando de puntos, podemos pensarlo como puntos en los espacios que nos dan un norte, un sur, un este, un oeste, que nos dan una organización espacial dentro de lo que pareciera ser infinito y eterno, además. Nos dan puntos de referencia, nos organizan. Por esto, estos signos son fijos porque necesitan fijar una energía para que nosotros podamos tenerla como referencia. En esa inteligencia de lo fijo, em, que a mí me gusta pensar lo fijo como ese punto de anclaje que nos va a permitir luego pasar a una instancia de cambio, de mutabilidad, bueno, integrando otras energías que son propias de los otros signos. Más no podemos hacer eso sin tener esta referencia, ¿no? Como este hilo a dónde volver o este espacio que nos tiene como con cierta seguridad. También son signos de los cambios. Vamos a hablar especialmente hoy un poquito de Escorpio y de Acuario, que son signos dentro de la cruz fija que traen, que su punto fijo lo que habilita es efectivamente la transformación, el cambio de aquello que está fijado un poco más fuerte en Tauro y en Leo. Porque al final lo fijo nos cuenta que puede ser tal siempre y cuando esté en constante cambio, cosa que es como una gran paradoja, ¿no? Porque en el fondo uno quiere que todo sea igual o que todo sea seguro, o que si nos funcionó una fórmula, si nos funcionó una manera de relacionarnos que nos genera cierta sensación de estabilidad, o si tenemos una persona, que eso podríamos relacionarlo al elemento tierra y al signo de Tauro, o si bien tenemos ya una personalidad fijada, una personalidad que nos constituye, o una forma de ser que sentimos que también es fundamental y vital para vivir, para subsistir, y el yo soy así y esto es lo que hay y no es cambiable, que podríamos entenderlo como el signo de Leo, la identidad, ¿no? El ego. eh, la contrapartida de estas energías son sus opuestos complementarios que nos van a traer la renovación y que nos van a sacar, o sea, nos van a mostrar un punto de vista complementario a esa fijeza, ¿sí? Y en ese sentido, el opuesto complementario de Tauro es Escorpio, que va a traer la transformación constante de la materia, del cuerpo físico, y también nos va a traer la conciencia del espíritu, del misterio, de lo invisible, de lo que opera detrás de la materia, de que la materia es finita, pero el espíritu es infinito y demás, ¿no? Se juega todo este eje, y para eso también trae la conciencia de muerte, Escorpio, ¿no? Porque es el concepto de muerte, que podríamos hablar un montón de esto, pero no es el video de hoy, en realidad trae este concepto de, bueno, que hay una transformación de una materia que ya deja de ser lo que es para transformarse y ser parte de otra cosa nueva y así irse renovando. Y Acuario, que le trae a la conciencia leonina este entendimiento de que nuestra individualidad, nuestra subjetividad forma parte indivisible de un todo mayor, de una red diversa, de un tejido, ¿sí? Me gusta la idea de tejido para entenderlo acuariano, y lo leonino como ese punto fundamental que forma el tejido, y que sin ese punto fundamental, o si falta un punto, o si un punto se suelta, si un punto se corta del tejido, eso afecta a toda la red.
afecta y vuelve débil esa red, con lo cual es fundamental esa fijeza del punto para generar una red que además va a tener una red pensando en la idea de tejido, de textil, que va a tener movilidad, flexibilidad y determinadas características. Bien, entonces es este tejido flexible acuariano el que en este momento va a empezar a moverse, va a empezar a manifestarse, va a empezar a mostrar, eh, mostrarnos cosas, que ya voy a ir a eso. Pero en principio quería mostrarles acá que en esta representación del mundo, el águila está representada por la energía de Escorpio. El signo de Escorpio es un signo que se representa con diferentes animales, entre ellos el águila es la representación escorpiana más elevada, donde ya luego de esta transformación, de esta alquimia, de esta muerte y resurrección, se logra tener una visión que viene del espíritu, sí, que viene desde un lugar mucho más elevado. Em, y ese es el sentido de la visión del águila, ¿no? Para mí es como si tuviera hasta que ver con la videncia, ¿no? Con el ver el más allá, con el ver lo invisible, con el ver eh, justamente el tejido, también hablando de eso, ver los hilos que nos unen. eh, Desde el más acá hacia el más allá, desde el cielo y desde la tierra. Es un proceso escorpiano que además, con el águila que ya presenta alas, nos lleva a esta imagen que representa el signo de Acuario, que es un hombre alado, un ángel, ¿no? La humanidad con alas o los ángeles caídos, podríamos pensar también con la representación de lo acuariano que une lo humano con lo celestial. Y con esta capacidad de lo alado que nos lleva a volar y a tener de nuevo, ¿no? Como una perspectiva muchísimo más amplia, muchísimo más grande de lo que podemos tener en un plano más terrenal, ¿sí? Y más material. Entonces, en ese sentido, si bien el tema de hoy es Plutón en Acuario, quería traer un poquito esta idea de lo escorpiano, porque Plutón es el regente de Escorpio y está entrando en el signo de Acuario, con lo cual características de lo plutoniano que van a tener que ver con el signo de Escorpio van a ser interesantes de revisarlas, de entenderlas, de comprender esas dinámicas. El año pasado ya transitamos los eclipses en los nodos Tauro-Escorpio con mucha revisión de cómo estaban estas energías, con mucha profundidad, tal vez con procesos inclusive bastante complejos de sentir, porque Escorpio nos conecta con un espacio de lo emocional, de lo sensible, de lo interior y de los miedos, em, que fue como para mí una preparatoria a todo este movimiento de lo plutoniano en un signo de aire como Acuario. Y un signo que responde a la cruz fija. Quiere decir que estos cuatro signos están siempre interrelacionados. Lo que pasa en Acuario afecta a Tauro, Escorpio y Leo, y lo que pasa en Escorpio a los otros tres, y así con cada uno de ellos. Con lo cual, esto siempre ténganlo en cuenta a la hora de hacer una mirada como corresponde de lo astrológico, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo esta cualidad escorpiana, por plutoniana, mejor dicho, eh, se manifiesta en el signo de Acuario, en el signo que le sigue a Escorpio en relación a la cruz fija, y de eso vamos a estar hablando hoy. Más también tener en cuenta que dentro de este panorama tenemos a Urano, que es el regente de Acuario, en el signo de Tauro, hace ya bastante tiempo. Este año va a cambiar Urano de signo, con lo cual estamos viviendo ya la última etapa
de lo que nos está dejando este tránsito de Urano en Tauro. Un tránsito que, de nuevo, ¿no? Nos vino a mostrar lo uraniano en la materia. Cuando hablo del uraniano me refiero también a esta energía veloz de cambio, de incertidumbre, de sacudón, de rayo, ¿no? La energía de rayo que trae Urano, que es como eso que viene desde un lugar que uno no sabe, no puede prever, y que trae, manifiesta de una forma aparentemente abrupta. Digo, uno lo vive así porque además es la Tierra, y la Tierra como es lo más tangible que tenemos. Cualquier manifestación que aparezca en la materia de forma rápida es como un shock que vivimos. Con lo cual Urano, si bien estuvo mostrando estas cosas, es un tránsito largo, con lo cual tenemos varios años para ir integrándolo, y ya este año es el último donde vamos a estar haciendo síntesis de qué nos vino a mostrar Urano en el signo de Tauro. También como dejando una previa, una preparación de la Tierra, como que hizo el proceso de arado para mí Urano en Tauro, para que este movimiento plutoniano hacia Acuario tenga esas bases o esas raíces, mejor dicho, bien plantadas en lo taurino, ¿no? Esa tierra limpia, modificada, o lo suficientemente removida como para que lo nuevo que se vaya a manifestar eh, tenga suelo fértil, ¿sí? Ahora, en el signo de Escorpio y de Leo, por el momento no tenemos planetas eh, ni cronocratores ni transpersonales, con lo cual estarían como, entre comillas, vacíos. Claro que no es así, porque van a estar pasando todos los otros planetas durante el año por allí, y cada vez que transite un planeta por estos signos, lo vamos a sentir fuerte porque va a estar interactuando con lo que está enfrente. Es importante no perder de vista estos otros dos signos que también, no por no tener planetas, eh, no van a estar manifestándose, porque todo hay que verlo como un opuesto o complementario. Lo que está sucediendo en un lado nos va a mostrar la cara de lo otro y viceversa. Con lo cual, Plutón en Acuario nos va a traer muchísima revisión de la energía leonina, que como les dije hace un ratito, va a tener que ver con quiénes somos en esta red, con entender quiénes somos, con entender qué es lo que venimos a entregar o queremos entregar o deseamos entregar a lo colectivo, si respetamos desde dónde lo damos, desde un lugar genuino, desde un lugar auténtico, y entendiendo la individualidad que va a ser diferente, ¿no? O sea, porque, digamos, no todos somos iguales en ese sentido, todos somos únicos, más aportamos y tenemos una misma esencia, tal vez original. Esto ya me estoy poniendo un poco más esotérica o espiritual en este sentido, pero bueno, es un poco lo que yo siento con Leo, que es como encontrar esa esencia del corazón que nos mueve y que también nos hace entender que todos formamos parte de algo fundamental, pero que cada uno es importante que se reconozca en sí mismo. En ese sentido, lo leonino en nosotros va a estar siendo muy revisado, como les decía, porque también se va a estar transformando, y ahí es donde entra la energía escorpiana, que como les dije, con los nodos que transitamos hace poquito, lo que nos fue mostrando es la muerte, la transformación, el dejar ir atrás determinadas identificaciones que teníamos muy arraigadas de quiénes éramos o de quién creíamos que éramos, que ya nos damos cuenta que por más que quisiéramos seguirlo sosteniendo, no lo podemos sostener más, que ya no responde a la realidad que queremos ni que estamos teniendo, ¿no? Como todo esto, toda la cruz fija se ha estado moviendo porque está como, yo creo que ellos, a ver, no sé cómo transmitirle esta imagen mental que tengo, pero es como si
Cada uno de ellos piensa en los que estaban situados, emplazados físicamente en determinados lugares y durante este tiempo se han estado levantando de ese emplazamiento, o sea, levantan como la carpa en donde estaban, por decirlo así, la levantan y se fueron moviendo para encontrar un lugar nuevo donde volver a hacer fijeza. Entonces eso se siente un montón, porque es como que se nos está cambiando el eje de cierta manera. Entonces, bueno, esto quería traerles con la carta del mundo. Espero que se haya entendido y que visualmente nos ayude como justamente a ubicarnos en este orden de lo cósmico. Quisiera ahora continuar un poquito, muy poquito, con la simbología del águila, porque me parece interesante ya que nombramos este proceso del águila, entendiendo que hay una inteligencia plutoniana y escorpiana, de una visión elevada que nos invita a Plutón en Acuario a tener. Quiero contarles un poquito acá sobre su significado. Primero, el águila es un ave solar. ¿Qué se refiere con que es un ave solar? Que está identificada con el sol porque se entiende que es un ave que vuela tan alto eh, que, que, bueno, esto, que puede llegar a conectar con lo solar, con el sol, ¿no? El sol como entendido también como la conciencia, ¿sí? Como la divinidad. El símbolo de la altura, del espíritu identificado con el sol y del principio espiritual. Esto me parece interesante porque, como les nombraba hace rato, lo que nos trae Escorpio y por ende también su maestro, su rey, su rey, Plutón, es esto, es el principio espiritual. Fíjense qué interesante, en alquimia es el símbolo de la volatilización. Un águila devorando a un león es el símbolo de la volatilización del fijo por el volátil. Más allá de que esto tiene una profundidad alquímica que no vamos a abordar ahora, me tomo la licencia de pensar esta imagen que trae este concepto del águila, uniendo al águila con el león, ¿no? Con la simbología de Leo, que hay algo de ese yo, de esa identidad, de ese ego, que va a sutilizarse, que va a transformarse, ¿sí? Que va a volatilizarse, que necesita también, esto es muy interesante pensarlo, porque si estamos hablando de lo acuariano, todo el mundo habla de lo nuevo, de la red, bueno, digamos, eso nuevo colectivo que se forma viene desde que hay una transformación interior de la subjetividad, de la identidad, del ego, que pasa por un proceso de sutilización, de sublimación, es decir, que se vuelve más sutil, más puro, eh, bueno, más espiritual si se quiere, también podríamos tomar esa arista, ¿no? Eh, y tiene y llega a esta visión del águila, eh, que es mucho más elevada, que es mucho más integradora, ¿sí? La transformación del mundo material, esto es algo que les pongo yo como conclusión de esto, de lo simbólico. La transformación del mundo material, Urano en Tauro, que nos ha estado mostrando esto constantemente, se sutiliza, se espiritualiza, se vuelve una visión ampliada, integradora, aperturante, ¿sí? Dejándose volatilizar con la energía de Plutón en Acuario y con la integración del águila, que todo esto escorpiano que estamos diciendo, sin olvidarse de la esencia solar que es Leo, porque recordemos que el águila es, como les decía recién, un símbolo de lo solar. Lo solar es muy importante desde Madre Alquimia, hace ya varios años que vengo aportando el contacto con lo solar desde la simbología y desde distintos lugares y aportes, porque es algo que vengo a conciencia este, trabajando, investigando, encontrando, viviendo, ¿no? Y demás. No me parece menor ese dato. Vamos en pos a que lo solar sea de nuevo un eje que habíamos perdido y un eje que nos lleva al contacto con lo
con lo espiritual, que también está en jaque y está en juego en estas transformaciones, que eso va a responder más que a otro tránsito que es Saturno en el signo de Piscis, que me parece tan exquisito verlo de esa manera, tan perfecto, es algo que también les quería decir, ¿no? Eh, el, digamos, la inteligencia cósmica nos trasciende realmente, ¿no? Es como, es perfecta en su forma de manifestarse, en su forma de moverse, y que tengamos la suerte de estar viviendo todo este proceso, no, la suerte no, no sé, la inteligencia, de nuevo, no es suerte, no es azar, para mí acá justamente hay una inteligencia cósmica, como les decía al principio de este video, todo tiene un alma para mí, ¿sí? Todo tiene un espíritu, todo responde a un espíritu, con lo cual los planetas también, y sus movimientos y sus diálogos y sus interacciones tienen un sentido vivo, ¿sí? Está vivo el cosmos. Entonces esta inteligencia es muy hermosa, porque Saturno en Piscis nos hace de alguna manera revisar también y hacernos responsables de llevar esa visión de lo espiritual, ese sentido, esa existencia, esa experiencia a lo material, a lo concreto, a la estructura, a estructurar eso, ¿no? Y que todo lo que es fantasioso se caiga, y que todo lo que no tiene sustento y que se habla en nombre de la espiritualidad o de la conciencia o de este camino sí, de la conciencia, vamos a decir, que no tiene raíz profunda, que no tiene sustento, que no tiene una interioridad verdadera, que responde a una moda, que responde a una superficialidad. Entonces, todo eso Saturno en Piscis lo va a estar, ya lo viene haciendo desde que entró, lo va a estar mostrando la cara de lo que ya no es también en eso y de lo que sí es, ¿no? De quienes sí realmente eh, se están animando a traer o a manifestar, así suene un montón, el cielo en la tierra, que es algo de lo que vienen hablando los antiguos desde hace un montón de tiempo, como un anhelo del ser humano, una potencialidad del ser humano que es ser el cielo en la tierra, ¿sí? Hablando también un poco de esta imagen del humano alado, ¿sí? Es un humano, es un humano que es divino, en fin. Em, Eso me parece como muy exquisito del reloj cósmico que se está moviendo en este momento. Bien, vamos a continuar. Por último, otra perlita más sobre el águila. La constelación del águila se halla situada encima del hombre con la vasija de Acuario. Esto me parece también súper interesante dentro de esta analogía que estamos viendo hoy. Y esta la sigue en su marcha de tal manera que parece ligado a ella, como que el, el aguatero no puede hacer su labor sin la visión del águila, sin la visión de pájaro, sin esa visión que trascendió unificando, trascendió fusionando. Esto me parece también como muy interesante de pensar, porque Escorpio fusiona. Entonces hay algo que se fusionó, que trascendió el ego, pero que se fusionó en una forma nueva que hace que podamos entender las cosas de otra manera y que podamos acercarnos más a la verdadera acción del aguatero que está moviendo lo sutil. Ni siquiera ya no es que mueve la materia, sino que mueve algo mucho más sutil que va a afectar a la materia, pero que es energético. ¿Sí? Acuario es un signo de la energía, es un signo de la energía. Estamos
ya trascendimos la última tierra que es Capricornio. Acá ya estamos hablando de algo metafísico, ¿sí? Que va más allá de la materia. Eh, ese es el, digamos, el espacio de lo acuariano y también va a ser después de lo pisciano. Entonces, tenemos que tener esto en claro, ¿sí? Hay algo de la materia que Acuario viene a trascender de una forma muy superadora y que por eso nos da tanto miedo, ¿sí? Por eso mantengamos la visión del águila de poder tener eh, una mirada, una distancia suficiente, que de hecho es una de las formas de que mi maestra de alquimia me enseñó a entender la alquimia. No es que la situación en sí cambie necesariamente, sino que cambió nuestra visión, cambió nuestra conciencia. Estamos viendo las cosas en vez desde el piso 1, desde el piso 20 y entendemos las cosas desde otro lugar. Eso es tener visión de águila y eso es hacer alquimia. Muy interesante. Bueno, vamos a continuar. Bien, vamos entonces a entrar de lleno en Plutón en Acuario. ¿De qué viene esto? Bueno, antes permitirme hacer esta aclaración. No voy a hablar en esta charla ni de fechas, ni de aspectos. Simplemente voy a sí nombrar bueno, Plutón en Acuario entró el 1 de enero y va a estar ahí hasta el 1 de septiembre. Va a retrogradar y luego ya va a entrar definitivamente en noviembre en Acuario, ya para quedarse ahí por 20 y pico de años. ¿Sí? El tránsito de Plutón es muy lento, eh, lleva muchos años y su vuelta al todo el zodíaco lleva también muchísimos años. Por eso es transpersonal, porque trasciende la edad humana. Entonces, vamos con calma con este tránsito también. Hoy les voy a hablar, vengo a sumar un punto de vista, una mirada sobre algo que a mí me interpela este tránsito. No es que les voy a hablar de nuevo sobre todo, no voy a hacer un análisis así global. Hay un montón de videos sobre Plutón en Acuario hablando de eso. Muchísimos astrólogos explicándolo 1000 veces mejor de lo que yo podría explicar también esa parte, porque me interesa compartir tal vez mm, más que nada una visión de algo, ¿sí? Así que bueno, haciendo esa salvedad, acá les traigo a nuestro querido Plutón. Eh, Me levanto y aplaudo, lo saludo a este gran maestro del cosmos. Obviamente, Plutón, Hades, el rey del inframundo, que tiene esta connotación tan fuerte para nuestra psiquis, todo lo que es el inframundo, el infierno. Pero bueno, este es el dios que rige esos reinos. Y él es el que está entrando en este momento en contacto con la conciencia acuariana, con este aguatero que estamos viendo acá. Entonces, eh, en principio, si estamos entendiendo que con el que estamos lidiando, con el que estamos hablando, con el que estamos interactuando es con Plutón, tenemos que entender por base que estamos hablando de un planeta que nos va a mostrar algo que tenga que ver con el inframundo. Y que el mostrarnos eso nos lleva a transitar una transformación muy profunda, de nuevo responde como a poner en jaque muchas cosas, para ir hacia eso nuevo de lo que todo el mundo habla, porque hay un montón de videos hablando sobre sí, es lo nuevo, es lo nuevo, lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? O sea, la verdad que decir que Plutón en Acuario es que trae lo nuevo, no me parece que, o sea, cualquier cosa que pase por el signo de Acuario va a traer algo nuevo, ¿se entiende? Acá tenemos que entender que
¿De qué nos habla Plutón? No es cualquier planeta el que está entrando acá. Es el amo de la transformación. Y para transformar, lo primero que nos cuenta es, miren, tienen que pasar por el inframundo. O hay algo que ver acá que está ahí escondido. ¿De qué? De la energía acuariana. ¿De cualquier cosa? No, de la energía acuariana. De todo esto que venimos hablando hasta recién. Como les decía, se habla mucho de este tránsito sobre lo nuevo, también la gente habla de los miedos, bueno, sí, sí, pero démosle un poco más de forma a esa idea. ¿Qué nos pasa con lo nuevo? Teniendo en cuenta, tengan en cuenta esto que hablamos de la cruz fija también recién, ¿no? Lo nuevo generalmente es juzgado. Lo nuevo, a lo nuevo se le teme, como se le teme también a lo diferente. Entonces, acá tenemos que hacernos un sinceramiento, porque lo estamos viviendo, digo, o sea, levante la mano acá quien no esté sintiendo vértigos, como les decía al principio con la analogía de la montaña rusa, que no esté sintiendo vértigo con todo esto que se está manifestando, ¿sí? ¿Quién no está sintiendo algo así? Es probable que todos estemos con esas sensaciones hace ya rato. Me parece como muy interesante pensar en, no sé si a ustedes les gusta subirse a las montañas rusas, a mí no, me he subido a alguna muy, muy tranquila de agua alguna vez que tenía un solo. Sentir ese vértigo en la panza, sentir esa sensación puede ser muy estimulante, muy adrenalínico, ¿no? Eso es algo, me parece súper acuariano en algún sentido, porque es como, vamos a ponerlo en estos términos, como si fuera la adicción a lo nuevo, porque todo el tiempo estoy viviendo esa cosa que puede ser como muy adictiva, muy adrenalínica, pero la realidad es que en principio nos da cagazo o no se deja de vivir eso con cierto miedo, cierta tensión. Eso por un lado. Y por el otro, hablar de lo nuevo a veces queda como muy marketinero, ¿no? Como, esto es algo novedoso, mira qué bueno. Y la realidad es que lo nuevo, nuevo, lo nuevo, lo de avanzada nuevo, suele tener muchísimos prejuicios. Suele estar bastante vapuleado al principio, suele no ser comprendido muchas veces, suele ser despreciado, suele ser em, esto, sí, no comprendido ¿por qué? Porque nos enfrenta a tener que decir, bueno, esto es obsoleto, deja obsoleto a otra cosa. Y como no tenemos el mejor de de los vínculos con la energía de Tauro Escorpio, que es la que nos enseña a que dejamos ir algo, ¿sí? Dejamos ir algo, algo material deja de existir para que se transforme y venga lo nuevo, que va a dar paso a lo acuariano, o sea, ese juego em, de morir y nacer, es decir, que hay algo que deja, hay algo que se entrega, hay algo que da la sensación de que se pierde desde la conciencia mega humana, ¿no? Como perdemos algo para ganar otra cosa, medio que nos llevamos mal con eso, porque tenemos muy sobrevalorada la tierra. El elemento tierra está como muy sobrevalorado en un sentido em, muy extractivista, además de la tierra, ¿no? Donde, bueno, no importa, no me voy a meter ahí ahora, pero es como que esto, ¿no? Dejar ir lo que nos es seguro inmediatamente implica un juicio hacia lo nuevo. Miren, les voy a poner un ejemplo que se me ocurre así como de la nada. Em, que lo nuevo sea que gracias al avance de las tecnologías se reemplacen determinados puestos de trabajo donde ya el humano, la mano humana no es necesaria porque se puede reemplazar por una máquina, eh, puede ser visto
según como yo me pare, como un gran avance y algo muy positivo para todos, porque, no sé, tal vez inclusive hay trabajos que son de alto riesgo para el humano, que el riesgo lo viva una máquina es como algo que está buenísimo, porque así se preserva mejor la especie, inclusive, o la vida de una persona. Otra persona podría decir, ese avance hace que se pierdan puestos de trabajo y hay gente que se quede en la calle, y eso es algo negativo. Ahora, tal vez esa gente que se queda en la calle puede, en el mejor de las visiones, desde ya, en el mejor de las visiones, en el anhelo y el deseo de que esto realmente ojalá fuera así, vaya a ser así, tal vez esa persona pueda ocupar o pueda entregar sus dones, sus talentos, su experiencia en otras áreas que se lo necesite también, o en un lugar inclusive donde no tenga que trabajar desde el sacrificio, desde la pesadez, desde poner en riesgo su vida inclusive, em, porque algo cambió. Entonces, esto de lo nuevo que trae Acuario, eh, la conciencia acuariana, Plutón, creo que en principio una buena forma de entender esto es, y de aceptar que nos pasa, es que se juzga lo nuevo. No sé si todos queremos cambiar, pero nadie quiere como animarse a lo nuevo. Eh, Hace no mucho estaba viendo a una persona en YouTube que habla sobre hinduismo y toda esa cosmovisión. Y alguien le preguntaba qué pensaba si Jesús venía ahora, si el Mesías venía en este tiempo a la tierra. Ya no sé si hay gente que cree en eso, tal vez sí sigue pensando eso, pero que el Cristo retorne a la tierra, que de repente Jesús aparezca, o qué pasaba si, ¿no? ¿Qué pensaba él sobre eso? Y dijo algo muy interesante que se los quiero compartir. Él decía, probablemente no sea un incomprendido, probablemente sea juzgado, probablemente estemos muy cerca de que si viene Jesús lo volvamos a crucificar. Es interesante pensar en eso, porque Plutón va a traernos esto, nos va a enfrentar a cómo realmente seguimos relacionándonos con lo nuevo y qué capacidades tendremos que desarrollar o qué capacidades tal vez sí pudimos capitalizar después de vivir tantos cambios o de tener otra conciencia. No es lo mismo, o sea, por más que yo quiera analizar que Plutón, cuando entró Plutón en Acuario estaba la Revolución Francesa, se dio, una de las cosas tantas que se dio con este tránsito tan importante, fue la Revolución Francesa, y ahora podemos estar viviendo desde una mirada cierta potencialidad de eso. La realidad es que no tenemos la misma conciencia que en esa época. Nos guste o no, sea mejor o sea peor, no sé, ahí no me meto en juicios, pero no es la misma conciencia, con lo cual no se va a manifestar de la misma manera porque es nuevo. Pero sí siento yo que va a mover, y voy a ver si es lo que les puse a lo siguiente, sí siento yo que Plutón en Acuario lo que ya empezó a despertar son miedos viejos, son miedos a que se vuelva a repetir una forma, a que lo que se presenta como nuevo sea algo viejo conocido, a que sentir que estamos repitiendo un patrón. Algunos lo percibirán de esa manera, otros los percibirán como que se tiene ese miedo, pero que la realidad es que no está siendo así, sino que va a ser algo diferente, porque si tenemos que, o sea, si vamos a creer, entre mil comillas, pues para mí no se cree en la astrología, se vive, se experimenta y se la ve manifestándose en la vida. Pero si vamos a entender qué nos están diciendo los astros, em, si estamos hablando de lo nuevo, es que es nuevo y lo nuevo es desconocido para la conciencia. Entonces, sí, ¿es nuevo o no es nuevo? O sea, como tenemos medio una confusión ahí, se me hace, ¿no? Y es típico, y esto también lo vengo hablando hace ya bastante tiempo, de que estamos viviendo
una bendita etapa de transición. Y las etapas de transiciones son muy vertiginosas porque en el mismo espacio donde se está gestando lo nuevo, está conviviendo lo viejo. En el mismo espacio donde se están abriendo las nuevas formas diferentes y lo innovador y lo visionario, está también lo viejo dejando sus últimas expresiones, sus últimas materiales, sus últimas partes. Eh, y lo nuevo probablemente se nutra de lo viejo. No es que lo nuevo sale de un repollo necesariamente, o sea, de la nada misma, sino que lo nuevo responde a haber atravesado una transformación tan grande que habilita un vacío y que habilita una situación de sensación de caos que trae creatividad. Y esa creatividad se da la licencia de mezclar cosas de lo viejo con cosas que antes no se habían mezclado y de repente dentro de esas millones de pruebas y errores, como les pongo acá, o de esas experimentaciones, sale la semilla de lo nuevo, porque alguien pudo conectar con una visión que trasciende la forma ya conocida. Eso es como lo maravilloso de lo acuariano. Pero para eso necesitamos haber entendido muy bien lo taurino, lo leonino, lo escorpiano, ¿se entiende? Para integrar lo que la cruz fija nos trae y para habilitar, porque este año va a ser un año de mucha energía mutable en un momento cuando empiecen como a correrse los planetas, especialmente Júpiter, eh, va a empezar a habilitarse más esta posibilidad de experimentación, de cambio como más del cotidiano, de la prueba, ¿no? Entonces, comprender que estamos en un aparente caos, digo, porque es parte de un proceso mayor. Yo siento que también lo que nos traen los transpersonales, la dificultad que nos trae como humanos, que tenemos una visión muy cortita de lo que está pasando, es que eh, Plutón va a estar por 20 y pico de años en un mismo signo y tiene como 240 años para volver. Entonces, lo que estamos viviendo es apenitas, una muestrita muy chiquita de lo que realmente Plutón va a generar o va generando en la inteligencia del zodíaco. Entonces, eh, sentimos caótico como algo, sentimos tal vez lo caótico que estamos viendo ahora como algo totalizador, y en realidad es parte de un proceso, parte pequeñito de un proceso mucho más grande. Y entonces, entendiendo esto de lo caótico, del vacío, porque está lo viejo, que ya Plutón en Capricornio se encargó de mover todas las estanterías oxidadas en Capricornio, de lo establecido, de lo que se entendía como ley, como mandato, como deber ser, perdón. Plutón pasó por ahí arrasando todo lo oxidado, pero ojo que Plutón no es que rompe y destruye todo, sino que todo aquello que ya no es vital, que ya no es nutricio, lo agarra y dice, bueno, a ver, chau, esto lo corremos y lo vamos a hacer compost, porque ya no funciona. Pero hay otras cosas que siguen operando. Y para mí, el tránsito de Plutón en Capricornio eh, nos trajo a quienes lo pudimos ver que hay algo a rescatar de lo antiguo que nos traemos a la era de Acuario, pero de nuevo, no para repetir, no desde un lugar cerrado, como tal vez lo veían, como tal vez se juzgaba o se veía en la antigüedad, sino como agarrar una semilla que había quedado ahí en las enseñanzas antiguas, en las visiones ancestrales,
que quedó una semilla que tal vez recién la estamos pudiendo, recién la vayamos a comprender ahora con un Plutón en Acuario. Es como que tuvimos que, de nuevo, sacar toda la estructura oxidada que nos montamos encima de la idea de algo, de la idea de civilización, les diría yo, porque esto es algo muy personal, pero a medida que voy creciendo más, me voy dando cuenta que la civilización nos nos desconectó mil veces más, o sea, de la esencia, y que esto de pensar que los antiguos eran brutos o que en la Edad Media eran tontos, estábamos totalmente errados, estábamos totalmente errados, todo lo contrario. Con esto no estoy diciendo que la Edad Media, o sea, que todo tiene su dualidad, ¿sí? Pero ellos tenían un contacto muy enorme con una esencia que hoy no la tenemos. Ellos entendían el mundo de una manera que nosotros no la estamos entendiendo porque somos hijos e hijas de la Ilustración. eh, y como les decía al principio, nos robaron el alma. Entonces, vuelvo a la idea de la espiritualización, ¿no? Como que hay algo que Plutón viene a decirnos, bueno, a ver, vamos a la sombra de esto. ¿Qué quedó en sombra? ¿Qué quedó escondido? ¿Qué quedó en el inframundo? ¿Qué quedó juzgado? em, de lo espiritual, de la conexión con los otros mundos, bueno, de todo lo increíble, de todo lo que quedó, de toda la cosmovisión y la cosmoexperiencia, como también decía alguien que me gustó mucho que lo expresaba así, que tenían los antiguos y que nosotros perdimos y que estamos intentando recuperarla en medio de los ponchazos, porque hay algunas cosas, como les decía también con el tránsito de Saturno en Piscis, que no tienen nada que ver con lo profundo de la cuestión y se quedan en un lugar muy superficial, algo que también va a ser interesante de pensarlo desde lo acuariano, porque Acuario, la energía acuariana expresada en lo humano, porque la energía acuariana cósmica es divina para mí y es superadora a lo humano, ¿sí? Nosotros estamos haciendo todo un análisis desde nuestra posición y desde desde nuestra capacidad de atravesar una inteligencia cósmica, como la acuariana en este caso. Em, Digo, lo acuariano también puede quedar en el ámbito de lo superficial, ¿eh? Ojo. Pero bueno, volviendo un poco a esto que les decía, va a ser vital acá rescatar la energía leonina, que es la que nos permite conectarnos con una expresión genuina, con la que nos permite conectarnos con la creatividad, las que nos permite como jugar más con todo esto, eh, y la que nos permite empezar a mostrar ahí cierta creatividad individual en pos de la transformación colectiva. Y siempre entendiendo la licencia de que es prueba y error y de que hay cosas en el camino que se perderán, pero hay otras que se van a conseguir, y entendiendo que en el proceso de todo esto hay transformación de materia, espíritu, materia, ¿no? Constante. Bien, otra cosa que siempre va a mover Plutón. Va, no, no siempre. Ven, yo también tengo mis pifies. No sé si es que siempre, pero Plutón, de nuevo, como lo veíamos en la puerta recién con Cerbero, ese perro de tres cabezas que custodia las entradas del Hades, em, del Hades, del infierno, quise decir. Em, es un poco eso, es como enfrentarnos a lo que quedó escindido, lo que quedó oculto, lo que quedó guardadito ahí abajo de todo, que no queríamos ver, de lo acuariano, de lo colectivo. ¿Qué sería de lo acuariano? Vamos a decir eso primero. Van a escuchar que lo acuariano es la red, lo colectivo, lo humanista, eh,
sí, ¿no? Como algo muy del colectivo humano, de las comunidades, cosas que suenan muy lindas, pero que hay mucho registro, permítanme decir, de que muchas experiencias o expresiones de lo comunitario fallaron o trajeron o mostraron sombras de lo autoritario, como sombras leoninas, ¿no? Del autoritarismo, del dogmatismo, de la bajada de línea, de la homogeneización y la pérdida de la individualidad, la pérdida de de lo genuino, ¿no? La masificación de las cosas, tipo, todo es una misma cosa y ya no hay matices, no hay diferencias, no hay capacidad de discernir. em, o que lo comunitario, o sea, que las comunidades se han peleado con otras comunidades diciendo a ver quién tenía la razón y la verdad de Dios, de la humanidad, del universo, de lo económico, de lo político, de las distintas ideologías, lo que sea, de las distintas formas de cómo se tiene que vivir el mundo. Y han habido guerras y luchas y las seguimos viendo hoy en día manifestadas de los distintos colectivos humanos. Entonces, me parece que nos convoca a hacer una gran revisión de qué nos pasa con lo colectivo, con la idea de lo colectivo. Porque yo siento que una gran sombra de lo colectivo, cuando nos ponemos a pensar en eso, es primero la pérdida de individualidad, la pérdida de creatividad, la homogeneización, la masificación y como el tener que operar como justamente robotitos, todos haciendo, no sé, a ver, siento que los procesos de industrialización en algún punto hicieron eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se perdió el alma humana, se perdió la idea del individuo creativo que aporta creatividad al colectivo, no que aporta trabajo, que aporta una función, que aporta mano de obra, ¿no? Como que hay algo mucho más grande para aportar. Entonces, bueno, en fin, como para decir algunas cosas, después les invito a que ustedes me compartan si quieren en comentarios qué ideas se le aparecen de esto, pero hay que entender, hay que ser como muy maduros con esto de Plutón en Acuario. No es que quiera ser hortiva con esto, sino que quiero ser como eh, consciente de lo que trae Plutón, porque lo primero que va a mostrar en estos primeros grados que toque va a ser la sombra de lo acuariano. No va a ser como los avances y la cosa hermosa y la era de Acuario y la quinta dimensión y todos unidos, ¿sí? Bueno, y es en ese sentido que les pongo acá que Plutón muestra los miedos primero de un registro pasado, ¿sí? Esto hay que entenderlo también. De un registro de cosas que ya nos pasaron, que tenemos el miedo de volver a vivirlas en relación a lo acuariano. Y trae a la luz, porque Plutón lo que hace es, sí, yo te traigo al inframundo, pero no para que andes caminando ciego, sino para que veas lo que hay acá y después lo llevemos a la luz, lo llevemos a la tierra, ¿no? Lo llevemos arriba. Entonces trae a la luz lo que ya estaba ahí. Ya había algo del acuariano que no podemos decir, ah, yo esto no lo sabía primero, ¿sí? Porque primero tenemos que reconocer la experiencia acuariana que tenemos hasta ahora para después entender el potencial de lo nuevo que viene. Porque si no, eso nuevo que viene va a venir viciado, va a venir, sí, va a venir como viciado con esto. A ver, me voy a ordenar. ¿Por qué digo que va a venir viciado? Porque si no, no lo pasamos por este proceso de purificación que hace Plutón. Plutón purifica también. Entonces, hacemos un proceso de purificación donde sacamos toda la mugre
y nos quedamos con la sustancia rica que tiene todo el potencial de ser lo nuevo. Pero hay que pasar por un detox, ¿sí? Por un proceso de limpieza, primero, de lo que ya hay, de lo acuariano en nosotras y en nosotros. Entonces, esto es interesante porque los miedos nos van a atraer, son miedos viejos, hay que entender, son miedos a lo que ya nos pasó y miedo a no querer volver a repetirlo, porque sabemos y lo sentimos y los astros nos lo muestran, que hay hoy configuraciones para que realmente empiece a manifestarse algo diferente. Estamos en un proceso de cambio, esto creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. No sé si lo veremos en esta vida, si será la próxima, no sé. En algún punto no importa, porque en el presente estamos viendo esta transición que si la sabemos aprovechar es de una, perdón, es de una gran riqueza. Bueno, por otra parte, algo que me parecía interesante traerles desde Madre Alquimia es que hay algo que no sé si todo el mundo está hablando porque con Acuario hay mucho de bueno en la tecnología y demás. Y hay que entender que Acuario también es la astrología, también es los lenguajes sagrados, también acá hay como, bueno, la comunicación ancestral para mí es muy acuariana, la transmisión de generación en generación de los conocimientos que se tenían, que muchos no están escritos inclusive, ¿no? Que se acceden desde un lugar de sentido de comunidad también. Hay comunidades que al día de hoy guardan un montón de secretos, comunidades ancestrales que cuando estén, o sea, se los revelan a quienes ellos sientan que corresponde, o se revelan, tienen como hasta un llamado, sí, un llamado, no, ¿cómo se llama? Un compromiso a revelarlo cuando sea el momento. Imagínense. Entonces, ¿ustedes piensan que sabemos todo del humano? Esto es otra pregunta bien Pluto, Plutón en Acuario. Para mí, no sé, ¿ustedes creen que realmente conocemos toda nuestra historia? ¿Ustedes realmente saben, creen que sabemos de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra historia colectiva como humanidad? ¿Creen que realmente la sabemos o que todavía hay algo que corresponde al ámbito del misterio? Yo creo que es una gran pregunta para hacernos y ver qué nos pasa. La magia y la alquimia no son cosas de ciencia ficción, no son cosas que existieron y ya, y que fueron como. Yo a veces pienso que pensamos en lo antiguo y tenemos como muy el relato de Hollywood de la cabeza. Y cuando uno se pone a estudiar estas cosas en serio, te das cuenta que esto era así, ¿sí? O sea, hubieron humanos que manejaron la magia, manejaron la alquimia, que obviamente hubo un proceso en un momento de la historia hubo un proceso de, em, ¿cómo se llama? Reprimir todo esto, degradarlo, dejarlo sin efecto en pos del iluminismo, como les decía, con mucha hazaña, cosa que me parece interesante, porque siempre que se va en contra de algo, para mí, esto es una opinión personal, en contra de algo con mucha hazaña es porque hay algo ahí a prestar atención. Porque si no, ¿para qué vamos a gastarnos energía, tiempo, recursos en tratar de eliminar algo? ¿No? Nos van a decir que es malo, pero a esta altura ya si vemos la vida en malo y bueno, estamos complicados, ¿sí? Esto va a traer cambios en la astrología. Por suerte, ya comencé a ver colegas que están desde ya hablando de esto porque es muy evidente cuando uno conoce los tránsitos, sabe que fue un momento muy importante para la astrología y porque además esto, Acuario es la astrología y Plutón en Acuario va a traer cambios. Yo espero, es mi anhelo, que el cambio sea conectar con la parte de la magia y de la alquimia que siempre estuvo interrelacionada con la astrología.
Esto ya hace ya mucho tiempo que yo vengo percibiendo esto y que a nivel personal, en mis redes, eh, yo no soy la astróloga que comparte ni tips, ni que comparte si vos tenés esto acá, o cuál es la mejor luna, la peor luna, o ciertas identificaciones, ¿no? Hay una astrología que viene de la astrología psicológica, de la astrología humanista, de la astrología terapéutica, de toda esa última astrología que nos lleva como a la astrología de la identidad en algún punto y que justamente en en la popularidad que tuvo la astrología en el último tiempo y en la masificación se llevó a la astrología del meme, que yo no tengo nada en contra de los memes, me río un montón como un pasatiempo, pero eso no es astrología de verdad, ¿sí? Y eso no es aprender astrología a través de los memes, porque lo que se creó para mí es una astrología de la identidad, una astrología que te viene a justificar quién sos, y entonces vos te quedás ahí cómodo en las justificaciones y no te lleva a conectar con tu espíritu, con el cambio profundo, con el cambio de mirada hacia la vida. Yo creo que una de las cosas que te trae la astrología es que ves el mundo, tu cosmovisión cambia y tu cosmoexperiencia también, si te animás a meterte en esto, pero es que te cambia la vida, no es que simplemente es algo como de la identificación, que hay un montón de ramas también derivadas, para mí que en realidad son como una síntesis, para mí eso es muy consecuencia de la New Age, como una síntesis muy muy que no honra a las raíces de las cuales vienen, no honran las raíces de las cuales vienen un montón de síntesis, de teorías y de formulaciones que hoy en día existen sobre eh, cómo, digamos, identificarte, qué tipo de ser humano sos, qué tipo de constitución tenés, qué te funciona a vos porque tenés estas características particulares, pero que a su vez entras en cuatro cajoncitos y que tenés que hacer tal cosa para ser feliz, eh, que muchas de las raíces de todas esas formulaciones muy famosas vienen de la antigüedad y vienen de haber agarrado, de haber hecho un collage con los que les copó sobre eso. Yo acá no estoy, no quiero criticar la creatividad, porque para mí la creatividad en algún punto es hacer ese tipo de síntesis, eh, pero hay que revisar la raíz genuina de eso, porque para mí hay varias de esas cosas que también van a dejar de operar, porque siguen como reforzándonos el ego, siguen reforzándonos eh, el yo que necesita que algo externo le diga quién es porque está tan perdido que necesita encontrarse en algo. Y la astrología no va de eso. Sí, puede explicarte muchas cosas sobre vos y te abre una puerta de autoconocimiento enorme, pero no es solo eso, es mucho, mucho, mucho más. Y parte de ese mucho más se fue perdiendo porque con la astrología se hacía magia. Se manejaba energía, se maneja energía. Y se hacen muchas cosas con la astrología porque te conecta, o sea, la astrología primero que es antiquísima, gente. No es de los últimos 50 años, ¿sí? Es algo muy, muy antiguo. Es más, me animo a decir que no sabemos los orígenes verdaderos de la astrología. Yo esotéricamente pienso que la astrología ha sido dada por la divinidad en tiempos que no recordamos y que nos han entregado este entendimiento de cómo leer el cielo, porque en el cielo hay información sobre nuestra historia. Hay que volver a mirar el cielo, hay que volver a mirar las estrellas, hay que volver a las fuentes, a agarrar esa semilla que nos perdimos en todas estas experimentaciones que están buenísimas. Yo no digo que se dejen de usar, pero que ya está para otra cosa que la astrología esta que venimos como
que se popularizó en el último tiempo ya no funciona, ya no opera, ya no se sostiene, va a dejar de tener sustento, es que ya viene pasando, ya viene pasando. Eh, entonces, bueno, me parece muy interesante esto. También va a pasar con los símbolos, bueno, las bases simbólicas se van a resignificar, yo creo que se van a volver a entender, se van a volver, porque vamos a volver a ciertas fuentes que hoy, con nuestra visión y nuestra conciencia, vamos a comprender otra capa de lo que nos estaban contando, que antes no la podíamos ver. Y vamos a resignificar o vamos a comprender otra dimensión de lo simbólico. Y esto es muy rico para crear tal vez nuevas simbologías también o para volver a las raíces, porque los símbolos primarios, los primitivos, que son para mí los más llenos de sentido, no son muchos. Y se crearon por la humanidad en distintas culturas que nunca estuvieron en contacto. Y ahí hay una clave de lo acuariano antiguo que nos venimos comiendo el cuento de que de nuevo eran tontos, no entendían nada, pensaban que, no sé, que en fantasías, sí, que nos hicieron creer que eso era así, que ahora vamos a decir, para. Esta gente manejaba una tecnología que ni ahora la estamos pudiendo replicar y nosotros creíamos que eran tontos. Entonces, vamos a entender las bases simbólicas también desde otro lugar con esta integración, con la mirada renovada, como les digo, la vuelta a ciertas bases olvidadas con la nueva conciencia que tenemos ahora, porque tampoco vamos a ser los que fuimos. Eso es otro, no hay que comerse este cuento de que vamos a volver a ser como con una añoranza de ser lo que fuimos. No, somos algo distinto, aunque seamos los mismos, entre comillas, ¿sí? Acá les pongo esto del humano cuántico versus el transhumanismo. Hay mucha gente que habla de esto. Hay creo que de nuevo uno de los viejos miedos que yo me incluyo que se nos presentan con esto del transhumanismo, del avance de la tecnología, de la idea del robot, la máquina, la extinción de la especie, que está re como martillado por la ciencia ficción, por las películas, por Hollywood. O sea, tenemos muy enquistadas imágenes de distópicas donde la humanidad es eliminada por las máquinas. Prestar atención a por qué desde hace años y años nos vienen metiendo eso en la cabeza. Y también de estas situaciones catastróficas de la naturaleza. Pero bueno, acá como Acuario lo van a ver relacionado a la tecnología, a la inteligencia artificial. De hecho, el primer ingreso de Plutón en Acuario, que lo tuvimos el año pasado por un ratito, fue cuando se disparó, bueno, apareció la inteligencia artificial ya con otro tipo de acceso y donde también dijeron al tiempo, a los días, de que tenía que ser regulada porque era un potencial peligro para la humanidad. Bueno. Todo eso ya pasó con una primer pestañeada de Plutón en Acuario. Y acá, de nuevo, si aparece un miedo a esto, si son de como yo, de que tipo la máquina les da miedo, es un miedo viejo, es un miedo al fracasar otra vez con el avance tecnológico unido al humano. Ustedes, vuelvo a hacer estas preguntas, ¿eh? ¿Ustedes creen que conocemos toda la tecnología del ser humano cuando somos más misterio que certezas? No se sabe, hay muchos misterios en relación al cerebro. Recién ahora nos están diciendo que tenemos un segundo cerebro en los intestinos, la importancia de los intestinos, que también hay un tercer, o sea, que también tenemos neuronas en el corazón. Eso cambia un montón la perspectiva de cómo somos. Y déjenme decirles que quienes estudian, y que inclusive hay hasta información en mitos, quienes estudian ciertas bases de cómo fue evolucionando el humano
lejos de miradas darwinistas, otro tipo de miradas, porque no existió solo Darwin hablando de la evolución del humano, hay un montón de otros más que no los conocemos, pero que resulta que tenían un montón de otras teorías. Resulta que parece ser que el humano evolucionó, bueno, de una forma muy maravillosa, donde los hongos, por ejemplo, que es algo que también empezó a aparecer un montón en el último tiempo y considero que tiene que ver con Acuario, que tiene que ver con ese Urano en Tauro, por ejemplo, con la ingesta de hongos, además con un conocimiento enorme sobre las bacterias, los parásitos y los virus, no como agentes que nos vienen a matar, sino como que en realidad es el 80% de nuestra constitución, sino como inteligencias de la madre tierra mucho más antiguas del humano que formaron la biología humana que hoy somos y que los antiguos sabían, tenían recetas de cómo trabajar con eso, que están guardadas en mitos, que están guardadas en cuentos, eh, que de nuevo solo algunas personas tienen acceso a eso porque es información que se transmite en las comunidades que tal vez son más cerradas, y que están muy lejos del paradigma de la ciencia totalmente materialista que hoy en día tenemos, que mucha gente se siente segura con ese tipo de acercamiento a la ciencia y a la medicina, pero bueno, hay otra ciencia y hay otra medicina que responde otra vez a vueltas de bases eh, de lo humano y de lo antiguo y de lo ancestral traídos al presente para ir hacia el futuro, que es un camino que pone muy en jaque a todas las creencias de lo científico y de la medicina alopática, por ejemplo. Y en el medio hay mucha mezcla y en el medio hay gente que se va para un polo y en el medio hay gente que se irá para otro polo desmereciendo el otro, cuando en realidad la conciencia acuariana nos invita siempre a integrar. No se trata de estar en un polo o en el otro, sino de integrar. Pero probablemente Plutón en Acuario nos muestre todo el tiempo la polaridad que hay en estas cosas y el miedo que hay a integrar y el miedo que hay a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En este sentido, yo considero que el humano cuántico como un humano espiritual que vuelve a recuperar el espíritu, que la conciencia de espíritu, la conciencia de alma también, eh, es el verdadero, la verdadera evolución para mí de Plutón en Acuario, pero que va a traer la sombra que son los miedos y con la idea de que el humano es inservible, que somos limitados, eh, ¿no? Como, y entonces necesitamos de cosas externas que nos digan qué hacer, porque nos estamos volviendo tontos. Y en eso la inteligencia artificial juega un rol bastante interesante, porque fíjense, es como que hay apps que te dicen qué hacer cuando tu planta está mal, ¿no? Voy a poner este ejemplo porque me toca de lleno. Bueno, intenté bajar la app, pero al final nunca le doy bola bueno, porque me gusta aprender por otras maneras. Pero hay apps que te dicen, bueno, sacar una foto y la aplicación te dice qué le falta a tu planta. Y es tipo, yo tengo que saber qué le falta a mi planta. O sea, digamos, si lo hace una app, ¿por qué no voy a poder hacer yo, siendo humana, inteligente, desarrollando la sensibilidad, la capacidad de aprendizaje de entender cuáles son las cosas que yo necesito ir entendiendo de cómo cuidar una planta? Pero no, me lo tiene que decir una máquina porque yo me olvidé, porque no lo sé hacer, o porque soy inútil, o porque no tengo el tiempo ni las ganas de aprender algo así. Entonces me desconecto de mi inteligencia humana y reemplazo esa inteligencia por algo que me diga qué hacer, ¿no? Y eso sí para mí representa un potencial peligro, pero tampoco es cuestión de pelearnos con la tecnología y de endemoniarla, porque no va por ahí, sino tal vez entender que la máquina, en vez de usarla como un refuerzo exterior, como esta idea del humano intervenido, que sea que su uso sea en relación
en ayuda a la nueva al nuevo humano, ¿no? Que hayan tareas y cosas de lo humano que puedan ser reemplazadas por máquinas y que nos permitan a nosotros tener una calidad de tiempo para hacer otras cosas que impliquen eh, desarrollarnos más con otro tipo de calidad de tiempo, de energía, ¿no? Entonces, este es mi sentir y de nuevo mi aporte, mi punto de vista. Eh, la evolución del humano, Plutón en Acuario va a traer la evolución del humano, de la tecnología magnífica que es nuestro cuerpo físico y que no conocemos en profundidad porque todavía no está explorado en profundidad. Eh, y en esto entra el entendimiento de nuestras capacidades extrasensoriales que siempre las tuvimos, más que las hemos dejado en desuso y que tal vez van a empezar a volver a ser más presentes. Y en eso también entra la capacidad de manejar energía, entre paréntesis, la magia, la alquimia, ¿no? Eh, el desarrollo o el entendimiento, ya no la no duda, digamos, de nuestras capacidades extrasensoriales, de potenciarlas, de acrecentarlas, de realmente llevarlas a otro nivel, de que dejen de estar dormidas. En esto viene el desarrollo de las neurociencias, que es esto, ¿no? De llevarnos lo que podemos hacer con nuestro cerebro a otro nivel. Por eso también estamos viendo en el último tiempo un montón de desarrollo de estas ideas que vienen de la mano de la cuántica, de cómo hablarle a nuestro cuerpo, de cómo influye nuestro pensamiento en nuestro cuerpo, inclusive en la curación de las enfermedades físicas. Algo que mucha gente estará en contra o que dirá que es falopa o que es mentira o que no tiene ningún tipo de base científica y ahí de nuevo la polaridad. El desarrollo de la cuántica es fundamental, yo creo que el salto va a venir por ahí. Ya hay cosas que yo siento que en un futuro no vamos a poder negar más de cosas que hacemos y creo que también en ese sentido las nuevas generaciones van a mostrar mucho esto, pero en el medio también se va a ver mucho la intoxicación que tenemos, eh, los bloqueos que tenemos también a nivel físico para poder llevar eso, ¿no? Por esto, por intoxicación de metales, por intoxicación de ondas energéticas y demás y de entender la capacidad de adaptación y de trascendencia que tiene, y aún así, con todo el desmadre, aún así el ser humano sigue adaptándose, trascendiendo y mutando y desarrollándose. Y eso me parece maravilloso y es algo a rescatar. La tecnología integrada al servicio del desarrollo humano y no en sustitución de él. Esto es lo que les decía recién, que no sea un miedo a que la tecnología nos va a volver em, ¿cómo se llama? A extinguir, sino que por el contrario va a estar al servicio de quien lo crea conscientemente, ¿no? En pos de nuestro desarrollo, pero como humanos, no como máquinas, ni no como suplementos de. Bueno, hasta acá eh, la exposición. Bien, hasta acá ya hablé un montón. Espero que se haya entendido el hilo de la cuestión y a lo que quería aportar. Tal vez simplemente como cierre, me gustaría traer la idea de que este tránsito puede ser una gran oportunidad para volver a conectarnos con más fuerza con lo simbólico, con la astrología, con, con lo espiritual, pero desde un sentido encarnado, desde un sentido profundo, de estudio, de entendimiento, no de superficialidad, no de. Bueno, o sea, eso va a estar también desde ya, pero digo para quienes sientan el llamado a que realmente hay algo más, a que realmente tenemos un poder muy zarpado siendo ser humanos, que está en potencial todavía, que está en desarrollo y que por eso se siente a veces con miedo a ir hacia eso, pero díganme si no también por momentos sienten que hay
no sé si es una verdad, una certeza, pero hay como una cosa dentro que dice, estoy yendo hacia algo que, que está mucho más cerca a quienes somos. Pero en el medio, Plutón en Acuario nos va a traer los miedos de las vivencias colectivas, de experiencias de estas vidas, de otras líneas de tiempo, de otras historias interplanetarias de las que muchos creemos y abogamos por conocer en algún punto o creemos conocer o entender, que esa es otra historia, me parece que es para otro vivo o para otro encuentro, para quienes quieran como ir a ese plano que no toqué acá porque me parece un poquito más delicado de explicar, pero que tiene que ver con historias de lo cósmico, con contactos con entender que nuestro origen es galáctico, es cósmico, es desde las estrellas, de que hay una conexión con una red colectiva mayor, que es el sistema solar, los otros planetas, otros seres, en fin, es un montón por ahora, así que no voy a entrar por ahí, pero sí me parece que es un gran año para eso y para resignificar y para transformar cómo nos conectamos con la astrología, cómo nos conectamos con lo simbólico, cómo resignificamos eso a través de la experiencia, qué tenemos para dar, cuáles son nuestras capacidades creativas, explorarlas, entenderlas, buscarlas, eh, vivirlo desde la grupalidad también. Lo grupal va a ser muy importante para este desarrollo. Para atravesar también el caos, con lo cual nos va a volver a enfrentar a eso, ¿no? Lo grupal nos enfrenta también a compartir espacios que tal vez nos gustan mucho, pero con personalidades que nos chocan, que no nos gustan, que nos ponen incómodos. No está solo lo lindo, entre comillas, ¿no? O sea, realmente lo que hay que integrar es lo diverso, con lo cual lo diverso, de nuevo, nos trae un desafío integrar lo diverso. No somos muy duchos todavía en eso. Hay un intento, sí, pero estamos vías de integrar. Y bueno, y quiero cerrar con otra frase eh, que escribí, que dice así: el cosmos tiene una inteligencia mayor exquisita. Nos muestra que los cambios se hacen en oleajes, en idas y venidas. Hay una adaptación que, si la sabemos ver, comprender y capitalizar, nos ayudará a ir enraizándonos de forma más firme hacia lo que luego se sentirá más perdurable o parte de un ciclo mayor de cambio. Esta es la sabiduría de las transiciones. Y en este sentido nos invito a eso. Es importante estar en nosotros porque es importante enraizar y es importante entender todo el trabajo que hemos estado haciendo para que esta montaña rusa de subidas, de bajadas, de movimientos a veces abruptos, de otros movimientos más lentos, saberlas, saberlas pasar, pero porque estamos contenidos, enraizados en nosotros y en un trabajo interior que es fundamental. Em, Así son las transiciones, hay que aceptarlas, cuestan, eh, pero lo podemos hacer. Tenemos mucho a favor para hacerlo. Tenemos mucho a favor para poder atravesar este camino hacia lo nuevo, con una conciencia distinta que no sea tener que volver a repetir experiencias. Ya no estamos para eso y confiemos en eso. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo encuentro de Carnival este verano en Madre Alquimia. Les mando abrazos, saludos enormes y gracias por escuchar.